plantearon aún más preguntas sobre lo que ocurrió en el desierto de los alrededores de Roswell, Nuevo México, en verano de 1947, y sobre los demás secretos que pudiera estar ocultando todavía el gobierno. ¿Dónde estaban los restos? ¿Dónde estaban los cuerpos de los alienígenas descritos por tantos testigos presenciales? Así que las fuerzas aéreas decidieron preparar un segundo informe más detallado y extenso que se ocupase de otras historias extrañas y fantásticas que rodean al caso Roswell. El segundo informe del gobierno fue un regalo para los investigadores ufólogos y para los especialistas en seguridad nacional. Para explicar los relatos de los testigos presenciales de Roswell, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se vieron obligadas a sacar a la luz informaciones y filmaciones relativas a una gran variedad de proyectos gubernamentales de alto secreto. Estos archivos contienen la información básica sobre proyectos secretos de las fuerzas aéreas a lo largo de un periodo de varias décadas. Tenemos los detalles cotidianos de los vuelos secretos de globos y de toda clase de naves experimentales que ponían a prueba en el desierto. La parte principal del segundo informe de las fuerzas aéreas estaba dedicada a la operación High Dive, un proyecto de alto secreto desarrollado durante los años 50. La operación High Dive estaba destinada a probar lanzamientos en paracaídas desde grandes altitudes utilizando maniquíes antropomórficos. El gobierno sostenía que estos maniquíes se podían confundir fácilmente con seres alienígenas. Señalaban el gran parecido entre las descripciones de los alienígenas hechas por los testigos y los maniquíes. Su expresión extraña y sin vida, la falta de rasgos faciales prominentes, su piel pálida y brillante y los monos de una sola pieza. Por supuesto, los maniquíes parecen humanos, pero no son humanos y en cierto sentido tienen un aspecto muy peculiar. Pienso que esos maniquíes, además de recordar la forma humana, parecen también de otro mundo. Naturalmente, si uno hubiera visto a uno de esos maniquíes cayendo sobre el desierto en un paracaídas, y si uno fuese alguien que ha oído contar historias sobre naves extrañas, podría llegar a la conclusión de que los extraterrestres habían aterrizado en su desierto. Además de la operación High Dive, el segundo informe de las fuerzas aéreas revelaba otros experimentos de alto secreto realizados a grandes altitudes durante los años 40, 50 y 60. En esos experimentos, unos inmensos trenes de globos transportaban material científico con un peso de hasta 7.000 kilos a altitudes de más de 50 kilómetros de la superficie terrestre. Como se ven en estas filmaciones recientemente desclasificadas, los globos de grandes altitudes se utilizaban también para probar el reingreso en la atmósfera de prototipos de la NASA. Algunos de estos prototipos contaban con autopropulsión y capacidad de aterrizaje dirigido. Incluso hoy, muchos de estos artefactos parecen de procedencia extraterrestre. En los años 40 e incluso en los 50, la mayoría de la gente conocía a los aviones por los noticiarios cinematográficos en los que se veía a las estrellas de cine subiéndose a un DC-3. Tenían una idea muy clara de lo grande que era un avión y sabían que tenía unas grandes alas y unas hélices. Ese era su punto de referencia de lo que debía ser un avión. Y un artefacto de forma circular era algo realmente extraterrestre. Un globo flotando a 3.000 pies de altura es un objeto inmenso. En potencia tiene varias decenas de metros de diámetro. Además, puede parecer que los globos se mantienen inmóviles en el aire, y si se encuentran con una fuerte corriente de aire parecen arrancar de pronto a más de 150 kilómetros por hora. De modo que la gente veía un objeto muy exótico, con forma de disco, moviéndose de una forma en la que jamás se movería un avión, y el que lo veía naturalmente decía que había visto un platillo volante. El segundo informe de las fuerzas aéreas ofrecía algunas explicaciones plausibles para muchos de los elementos más estrafalarios de los relatos de testigos presenciales en Roswell. ¿Pero era realmente un informe completo de las actividades gubernamentales de alto secreto? ¿O seguían ocultando pruebas que podrían arrojar luz sobre el caso? A continuación, veremos cómo unos expertos independientes revelan nuevas pruebas acerca de algunos proyectos de alto secreto que podrían explicar los aspectos más polémicos de las declaraciones de los testigos.
En las semanas que siguieron a la desclasificación de los documentos gubernamentales sobre los famosos incidentes de Roswell, los expertos de nuestro programa examinaron el contenido de las 11 cajas de archivos, filmaciones y fotografías. Buscaban pruebas que pudieran ayudar a explicar las muchas y fantásticas declaraciones que sostenían que unas naves extraterrestres se habían estrellado en Roswell en el verano de 1947. Unas declaraciones de las que no se da cuenta totalmente en ninguno de los dos informes oficiales de las Fuerzas Aéreas. Pero mientras nuestros investigadores buscaban respuestas, se encontraron con nuevos misterios. En los archivos hay unas cuantas cosas difíciles de explicar, como por ejemplo un largo informe acerca de un consejo de guerra celebrado en la década de los 50. Las 300 páginas de la transcripción del proceso cuentan los sórdidos detalles de la relación entre un médico y una enfermera del hospital de la base aérea de Roswell. En la transcripción se describe la personalidad de la enfermera como muy sugestionable e histérica. ¿Podría tratarse de la enfermera con la que Glenn Dennis dijo haberse encontrado, la que le habló de las autopsias a extraterrestres realizadas en el hospital de Roswell? Los elementos de las dos historias parecen coincidir, pero hay una discrepancia fundamental. El proceso se celebró en 1956, casi 9 años después de cuando Dennis dijo haberse encontrado con la enfermera. La identidad de esta enfermera es uno de los misterios mayores del caso Roswell, que confunde tanto a los investigadores del gobierno como a los ufólogos independientes. En los registros de personal no consta que una enfermera llamada Naomi Maria Shelf trabajase en el hospital de Roswell, ni en 1947 ni en ningún otro momento. En su informe de 1998, las Fuerzas Aéreas especulaban con la posibilidad de que Glenn Dennis hubiera mentido o se hubiera equivocado con la fecha en la que conoció a la misteriosa enfermera, y sostenían que muchos detalles del relato de Dennis se podían explicar por ciertos accidentes aéreos ocurridos mucho más tarde en los años 50. Un KC-97 se estrelló al despegar en la base de Roswell y toda la tripulación murió y sufrió graves quemaduras. Muchos de los cuerpos fueron llevados al hospital de la base. Las descripciones de los cadáveres coinciden muy de cerca con la historia que contó Glenn Dennis acerca de los supuestos cuerpos de alienígenas que habían llevado al hospital unos 9 años antes. Los cadáveres fueron trasladados después a la funeraria Ballard, donde había trabajado Glenn Dennis. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas sostienen que Dennis se basó en esta experiencia para inventar su historia de los alienígenas que supuestamente le contó la misteriosa enfermera Naomi Maria Shelf. Según las Fuerzas Aéreas, otros detalles de la historia de Dennis se podrían explicar por un segundo accidente, el de un globo tripulado dentro de los experimentos del proyecto Excelsior, que tuvieron lugar a finales de los años 50 y principios de los 60. Tal y como se ve en estas filmaciones recientemente desclasificadas, el proyecto Excelsior estaba diseñado para estudiar los efectos sobre el organismo humano de un lanzamiento en paracaídas desde grandes altitudes. Los pilotos de las pruebas del proyecto Excelsior eran llevados hasta los límites mismos del espacio, hasta una altitud de más de 3.000 metros en barquillas abiertas desde las que se lanzaban en paracaídas. El proyecto Excelsior, dirigido por un piloto, el capitán Joe Kittinger, estaba considerado como una misión de alto riesgo en la que incluso los vuelos de prueba a baja altura podían ser muy peligrosos, como descubrió el 21 de mayo de 1959 otro piloto, el capitán Dan Fulghum. Aquel día su vuelo no tuvo problemas, pero el aterrizaje no salió según lo planeado. La barquilla se volcó, atrapando la cabeza de Fulghum contra el suelo. El pelirrojo capitán Kittinger acompañó a Fulghum hasta el hospital de Roswell. Para cuando llegaron allí, la cabeza de Fulghum se había hinchado hasta el doble de su tamaño normal. En el hospital el tamaño de la cabeza de Fulghum se exageró aún más a causa de un grueso vendaje. Tenía la cara llena de cardenales y los ojos hinchados y cerrados. Ciertos aspectos de este suceso y del accidente del KC-97 guardan una sorprendente semejanza con los detalles de la historia de Glenn Dennis. La época en la que ocurrieron estos sucesos podría explicar algunos de los anacronismos del relato de Dennis, incluidos